Ese barco rojo que estás viendo no es cualquier barco. Es un petrolero británico navegando por el Golfo Pérsico. El 19 de julio de 2019, ese petrolero se dirigía a Arabia Saudita cuando recibió un mensaje de la Marina iraní por radio. Sin previo aviso, sin provocación, sin justificación. Si obedece, estará seguro. Si obedece, estará seguro. Cambie su rumbo a 360 grados inmediatamente. Poco tiempo después de ese mensaje, lanchas de alta velocidad y helicópteros de la Guardia Revolucionaria iraní rodearon el barco. Soldados armados descendieron por los cables y tomaron el control del petrolero. La tripulación fue sometida, el barco fue confiscado y llevado a un puerto de Irán. Y ese barco no fue el único. Varios otros barcos petroleros fueron atacados, confiscados o dañados en ese mismo periodo. Y si tomas el mapa y marcas cada uno de estos incidentes, notarás algo impresionante. Todos ocurrieron aquí, en este pedacito de océano llamado Estrecho de Hormuz. ¿Pero qué es exactamente este lugar? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué Estados Unidos e Irán están dispuestos a ir a la guerra por él? Sigue viendo porque vamos a explicar cada detalle aquí en Óptica Militar. Mira con atención este mapa. El Estrecho de Hormuz está aquí, entre Irán al norte y Omán al sur. Conecta el Golfo Pérsico aquí adentro con el Golfo de Omán aquí afuera, que a su vez lleva al Mar Arábigo y al resto del mundo. En su punto más estrecho, el Estrecho de Hormuz tiene menos de 34 kilómetros de ancho. Para que te des una idea, eso es menos que la distancia entre algunas ciudades brasileñas vecinas, un pedazo diminuto de océano. Pero ese pedazo diminuto de océano es quizás el más importante de todo el planeta. Por aquí pasan diariamente decenas de barcos petroleros, cada uno transportando hasta 340 millones de litros de petróleo. Todo ese flujo representa aproximadamente el 20% de todo el petróleo comercializado en el mundo. No es el 20% del petróleo de Medio Oriente, es el 20% de todo el petróleo del mundo entero. Un ex primer ministro de Irán ya llamó a este estrecho el punto principal de la economía mundial. Y es exactamente por eso que el Estrecho de Hormuz se ha convertido en el arma más poderosa que posee el régimen iraní. Para entender el conflicto de hoy, necesitas entender dónde comenzó todo, y todo comenzó aquí, en 1980. En ese año, el dictador iraquí Saddam Hussein ordenó la invasión de Irán. Comenzaba la guerra Irán-Irak, uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. Estados Unidos, preocupados por la expansión del régimen islámico iraní, que había tomado el poder en 1979, apoyaron a Irak tras bambalinas, proporcionando inteligencia militar y apoyo diplomático. Pero Irak no logró derrotar a Irán en el campo de batalla. Entonces tomó una decisión: si no puede ganar por tierra, va a golpear a Irán en el bolsillo. Irak comenzó a atacar barcos petroleros que salían de los puertos iraníes, intentando cortar la principal fuente de ingresos de Irán. Irán respondió de la única manera que podía: empezó a atacar barcos que iban y venían de los países del Golfo que apoyaban a Irak. Pero había un problema: Irak era apoyado por Occidente, Irán estaba solo. Entonces Irán necesitaba un arma más creativa, algo que pudiera afectar a todos al mismo tiempo y obligar al mundo a prestar atención. Y fue entonces cuando Irán hizo algo que cambiaría para siempre la geopolítica del Estrecho de Hormuz. Empezó a colocar minas navales a lo largo del estrecho. Por primera vez en la historia, Irán estaba usando la amenaza de cerrar el Estrecho de Hormuz como un arma estratégica, y funcionó. Todo el mundo se dio cuenta del poder que Irán tenía en ese pedazo de océano. En 1987, Estados Unidos se vio obligado a actuar. La Marina de Estados Unidos empezó a escoltar buques petroleros por el estrecho para garantizar el libre flujo de petróleo para sí mismos y para sus aliados. Era la primera vez que Estados Unidos entraba directamente en el conflicto. La tensión escaló rápidamente. En 1988, un buque de la Marina de Estados Unidos chocó con una mina iraní, hiriendo a marineros estadounidenses. Meses después, en uno de los episodios más trágicos de esta historia, un buque de guerra estadounidense confundió un avión de pasajeros con un caza militar y lo derribó sobre el Estrecho de Hormuz, matando a los 290 pasajeros a bordo. La guerra Irán-Irak terminó en agosto de 1988, pero la desconfianza mutua entre Estados Unidos e Irán se había profundizado de forma permanente, y el Estrecho de Hormuz se había convertido en símbolo de esa tensión.
Con el fin de la guerra, Irán entró en un periodo de relativa estabilidad, pero bajo la superficie, algo mucho más peligroso se estaba construyendo en silencio. Mira este mapa aquí. Estas instalaciones aquí, en Natanz, y esta otra aquí, en Fordow, eran instalaciones nucleares secretas que Irán había construido sin informar a la comunidad internacional. En 2002, las sospechas estadounidenses sobre el programa nuclear iraní empezaron a crecer. Irán estaba enriqueciendo uranio, y el miedo era uno solo. Si Irán lograba construir una bomba nuclear, ese régimen que financiaba el terrorismo en todo el mundo, que apoyaba a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Palestina, a los hutíes en Yemen, tendría en sus manos el arma más destructiva de la humanidad. En 2011, un informe de la ONU confirmó que Irán había realizado actividades relacionadas con el desarrollo de un arma nuclear explosiva. El mundo ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Estados Unidos respondió con algo que golpeó a Irán donde más le duele: sanciones económicas devastadoras. El presidente Obama firmó órdenes que, por primera vez, apuntaban directamente a la industria petroquímica iraní. Las exportaciones de petróleo de Irán se desplomaron. La economía iraní se contrajo por primera vez en casi una década. Irán estaba sangrando económicamente, y el régimen iraní recurrió a la única arma que tenía para responder: el estrecho de Hormuz. Irán amenazó con cerrar el estrecho completamente, declarando públicamente que ni una gota de petróleo pasaría por el estrecho de Hormuz si el petróleo iraní era sancionado. Para demostrar que no era un farol, la Marina iraní realizó ejercicios militares de 10 días en el estrecho, simulando el cierre del paso. Estados Unidos respondió de manera igualmente firme. La Marina estadounidense dejó claro que cualquier intento de cerrar el estrecho sería respondido con fuerza militar. Buques de guerra estadounidenses patrullaban la región. El jefe de operaciones navales estadounidenses declaró públicamente que la Marina de los Estados Unidos era totalmente capaz de mantener el estrecho de Hormuz abierto. El mundo estaba al borde de un enfrentamiento militar directo por este tramo de océano de 34 kilómetros. Durante algunos años prevaleció la diplomacia. En 2015, después de 2 años de intensas negociaciones, Estados Unidos y sus socios internacionales llegaron a un acuerdo histórico con Irán, el llamado JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto. El acuerdo era simple en esencia: Irán aceptaba reducir drásticamente su programa nuclear y permitir inspecciones internacionales en sus instalaciones. A cambio, se levantarían las sanciones. Con las sanciones suspendidas, las exportaciones de petróleo iraní volvieron a crecer. La economía de Irán mostró señales de recuperación. La tensión en el estrecho de Hormuz disminuyó, pero la paz duró poco. En 2018, el presidente Donald Trump tomó una decisión que sacudió el Medio Oriente. Retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Trump argumentaba que el acuerdo original no iba lo suficientemente lejos, que no abordaba adecuadamente a los grupos terroristas proxy que Irán financiaba por todo el Medio Oriente, incluyendo a Hezbollah y Hamas, grupos dedicados a la destrucción de Israel. Las sanciones regresaron, esta vez aún más severas. Irán respondió volviendo a enriquecer uranio más allá de los límites acordados. Y el estrecho de Hormuz volvió a ser escenario de máxima tensión. Fue en ese contexto que, en 2019, los ataques a barcos petroleros se intensificaron. Irán atacó y confiscó barcos, atacó instalaciones petroleras en Arabia Saudita, intentó bloquear barcos británicos. Estados Unidos, junto con aliados europeos, empezaron a escoltarlos de nuevo. El mundo estaba de vuelta en el mismo ciclo peligroso de 1987. Y entonces llegamos al momento más crítico de toda esta historia. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, eliminando al líder supremo Ali Khamenei y atacando instalaciones nucleares y militares en todo el país. Era el inicio de una guerra abierta que el mundo había temido durante décadas. Y Irán respondió usando su arma más poderosa: cerró el estrecho de Hormuz. No solo amenazó, lo cerró de verdad. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó 21 ataques confirmados contra barcos mercantes. Puso minas navales en el estrecho. Emitió avisos prohibiendo el paso de cualquier barco con destino a países aliados de Estados Unidos e Israel. El tráfico de petroleros, que antes era de cientos de barcos por día, cayó prácticamente a cero. Más de 150 barcos quedaron anclados fuera del estrecho, esperando, sin saber qué hacer. El impacto fue inmediato y brutal. El precio del barril de petróleo Brent superó los $100 por primera vez en 4 años. Las economías de todo el mundo empezaron a sentir el impacto. La yugular de la economía global estaba siendo estrangulada. Irán había entendido perfectamente su estrategia.
Militarmente estaba siendo devastado por los ataques estadounidenses e israelíes. Pero, económicamente, tenía al mundo entero en sus manos a través de esos 34 kilómetros de océano. Estados Unidos intentó la vía diplomática. En abril de 2026, el vicepresidente J.D. Vance encabezó una delegación estadounidense en negociaciones históricas en Islamabad, Pakistán, el nivel más alto de contacto directo entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979. 21 horas de negociaciones, pero las conversaciones fracasaron. Irán se negó a renunciar a su programa nuclear y exigió mantener el control del estrecho de Hormuz, incluso cobrando peaje a los barcos que quisieran pasar. Trump no dudó. El 12 de abril de 2026, él anunció el bloqueo naval estadounidense del estrecho de Hormuz, ordenando que la Marina de los Estados Unidos interceptara cualquier barco que hubiera pagado peaje a Irán. En sus propias palabras, eso es extorsión mundial y los Estados Unidos jamás serán extorsionados. El CENTCOM anunció que el bloqueo comenzaría el 13 de abril y que Irán respondió afirmando que cualquier buque de guerra que se acercara al estrecho sería tratado como una violación del alto el fuego y enfrentaría consecuencias severas. El mundo estaba, una vez más, conteniendo la respiración ante ese pedazo de océano de 34 kilómetros. La historia del estrecho de Hormuz es, en el fondo, la historia de un régimen que descubrió que no necesitaba ganar guerras para tener poder, solo necesitaba amenazar con cerrar un corredor de 34 kilómetros. Durante décadas, Irán usó ese estrecho como palanca para chantajear al mundo, para sobrevivir a las sanciones, para escapar de las consecuencias, para financiar el terrorismo que amenaza a Israel y a los aliados estadounidenses en Medio Oriente. Pero 2026 mostró algo diferente. Mostró que Estados Unidos, cuando decide actuar con fuerza y determinación, no retrocede ante la extorsión iraní. Trump fue directo: la Marina estadounidense va a mantener ese corredor abierto, con o sin el permiso de Irán. Porque la libertad de navegación no es un privilegio que el régimen iraní tenga derecho a vender. Es un derecho internacional que el mundo libre está dispuesto a defender. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios desde dónde nos ves y qué opinas sobre este tema. Suscríbete a Ótica Militar y activa la campanita para no perderte ningún video.